Kylian Mbappé y Jürgen Klopp ya están en el centro de una tormenta silenciosa que, según lo que se comenta en distintos círculos del fútbol europeo, podría influir de forma directa en el futuro inmediato del Real Madrid. Y conviene entender desde el principio que esto no es simplemente un debate de nombres o de gustos futbolísticos, sino una cuestión mucho más profunda que toca la estructura de poder dentro de uno de los clubes más exigentes y mediáticos del planeta. No se trata solo de quien entrena, sino de quien decide, quien influye, quien tiene capacidad real de condicionar proyectos deportivos de largo alcance y hasta qué punto una estrella puede inclinar la balanza en una institución que históricamente ha intentado situarse por encima de cualquier individualidad, por importante que ésta sea. En los últimos tiempos, distintas informaciones no confirmadas pero recurrentes en determinados entornos han apuntado a movimientos internos, conversaciones discretas y tensiones que rara vez salen a la luz pública de manera clara. Se habla, siempre en el terreno de la especulación, de intentos de influencia indirecta para frenar o al menos matizar la llegada de Klopp al banquillo del Real Madrid, no mediante declaraciones abiertas ni enfrentamientos directos, sino desde ese espacio más opaco donde se construyen los proyectos deportivos, donde se intercambian opiniones con peso específico y donde las decisiones se van moldeando poco a poco antes de hacerse oficiales. En este tipo de contextos, el fútbol de élite funciona como un ecosistema extremadamente sensible. Una simple preferencia expresada en el momento adecuado, una conversación en privado o una filtración interesada pueden acabar generando un efecto dominó que impacta en la planificación de una temporada entera. Por eso, cuando se menciona la posibilidad de que figuras como Mbappé puedan tener algún tipo de influencia indirecta en decisiones estratégicas, el debate se amplifica rápidamente, aunque no siempre haya pruebas concretas que respalden cada una de las teorías que circulan. Y este escenario, aunque ahora vuelva a cobrar fuerza en los rumores, no es del todo nuevo en la historia reciente del fútbol europeo. Ya en etapas anteriores, se habría intentado orientar la elección del entrenador hacia perfiles más compatibles con determinados jugadores clave del vestuario. La idea detrás de estos movimientos, según se interpreta en algunos análisis, no sería necesariamente imponer decisiones, sino buscar una armonía deportiva que permita maximizar el rendimiento de las grandes estrellas, reduciendo fricciones tácticas o filosóficas entre entrenador y plantilla. En ese contexto apareció con fuerza el nombre de Didier Deschamps, un técnico con experiencia contrastada, autoridad en el vestuario y una relación cercana con varios futbolistas de primer nivel. Su candidatura, siempre según estas versiones, habría sido impulsada con la idea de encontrar un entorno más controlado, estable y con menos riesgo de choque entre estilos de liderazgo. Sin embargo, ese movimiento no terminó de consolidarse y acabó diluyéndose entre otras prioridades deportivas, decisiones institucionales y la propia evolución natural del mercado de entrenadores. A partir de ahí, el foco volvió a desplazarse hacia otros perfiles más ambiciosos desde el punto de vista táctico y estructural, y es en ese punto donde el nombre de Jürgen Klopp vuelve a aparecer con fuerza en el imaginario colectivo. Su estilo, basado en la intensidad, la presión alta y una identidad muy marcada, genera tanto admiración como dudas en función de cómo se interprete su encaje dentro de una plantilla llena de talento ofensivo. Para algunos sectores, su llegada supondría una revolución positiva capaz de redefinir el proyecto deportivo. Para otros, implicaría un cambio demasiado radical en una estructura que ya funciona bajo ciertos equilibrios internos. Mientras tanto, Mbappé se sitúa en el centro de todas las miradas no solo por su impacto futbolístico, sino por lo que representa a nivel de jerarquía deportiva. Su presencia en cualquier proyecto de élite inevitablemente modifica la planificación, las prioridades y hasta la forma en la que se entienden las decisiones estratégicas. No porque un jugador dicte órdenes, sino porque su perfil condiciona inevitablemente el tipo de entrenador, el sistema de juego y la política de fichajes que lo rodea. En este tipo de escenarios, lo más relevante no suele ser lo que se dice públicamente, sino lo que se insinúa en privado. Reuniones, intermediarios, agentes, directivos y antiguos jugadores forman una red compleja donde las decisiones no siempre siguen una línea recta. A veces, una opción que parecía descartada vuelve a cobrar fuerza por una conversación inesperada. Otras veces, un candidato que parecía favorito pierde impulso sin una razón evidente para el gran público. Por eso, el supuesto pulso entre Klopp y determinados equilibrios internos del Real Madrid se interpreta más como un reflejo de las tensiones naturales de un club de este nivel que como una confrontación directa entre nombres propios. En realidad, lo que está en juego es algo mucho más amplio: la dirección deportiva del proyecto, la identidad futbolística que se quiere consolidar en los próximos años y la capacidad de mantener el control institucional en un entorno donde las estrellas tienen cada vez más peso mediático, contractual y emocional. A medida que estas historias se amplifican, también lo hace la especulación. Cada gesto, cada ausencia, cada rumor de reunión o conversación se analiza bajo una lupa exagerada que convierte cualquier detalle en una posible pista de movimientos mayores. Sin embargo,
La realidad del fútbol de élite suele ser más gradual, más negociada y menos dramática de lo que sugieren estas narrativas. Aún así, el interés por este tipo de situaciones no desaparece, porque conectan directamente con una de las grandes preguntas del fútbol moderno: ¿hasta qué punto los clubes realmente controlan su destino cuando conviven con superestrellas globales, entrenadores de élite y estructuras económicas cada vez más complejas? Y en ese equilibrio delicado, nombres como Mbappé o Klopp funcionan como símbolos de algo más grande que ellos mismos, representando no solo talento o táctica, sino también poder, influencia y dirección futura de un proyecto que siempre está bajo escrutinio. A partir de ahí, el escenario cambia de forma notable y empieza a tomar fuerza otro nombre completamente diferente, uno que genera tanto entusiasmo como debate en cualquier conversación futbolística: Klopp. Un entrenador con una filosofía muy definida, con una identidad futbolística reconocible incluso a distancia, y con una manera de entender el fútbol que va mucho más allá de los esquemas tácticos tradicionales. Su propuesta no es simplemente ganar partidos, sino imponer una forma de jugar basada en la intensidad, la presión constante tras pérdida, la velocidad de las transiciones y una energía colectiva que no depende de un solo jugador, sino del funcionamiento sincronizado de todo el equipo. En el caso de Klopp, la idea de juego se sostiene sobre un principio casi innegociable: el colectivo está siempre por encima del individuo. No se trata de negar el talento, sino de integrarlo dentro de una estructura donde cada pieza tiene un rol específico, donde el esfuerzo defensivo es tan importante como la inspiración ofensiva y donde la disciplina táctica no se negocia en función del nombre que lleve el dorsal. Su estilo no se basa en construir equipos alrededor de una sola estrella, sino en transformar a un grupo de jugadores en una unidad compacta, agresiva y coordinada, capaz de presionar alto, recuperar rápido y atacar con verticalidad en cuanto se recupera el balón. Y precisamente ahí es donde surge el punto de fricción más interesante. Porque ese modelo, tan exigente como estructurado, no encajaría automáticamente con lo que Mbappé ha vivido durante gran parte de su carrera reciente. En el Paris Saint-Germain, el delantero francés ha estado acostumbrado a un contexto muy particular, donde su figura no solo era central desde el punto de vista deportivo, sino también simbólico. El sistema ofensivo giraba en gran medida a su alrededor, los espacios se diseñaban para potenciar su velocidad, y muchas de las decisiones tácticas del equipo terminaban adaptándose a sus características. En ese entorno, Mbappé ha podido explotar sus principales virtudes con una libertad considerable: su capacidad para atacar espacios abiertos, su aceleración en los metros finales, su lectura del desmarque y su eficacia en el 1 contra 1. El PSG, en muchos tramos, funcionaba como un ecosistema diseñado para maximizar su impacto, incluso cuando eso implicaba desequilibrios en otras zonas del campo o ajustes constantes en la estructura defensiva del equipo. Por eso, la llegada de un entrenador como Klopp supondría un cambio radical de paradigma. No habría privilegios tácticos permanentes, ni sistemas diseñados exclusivamente para un solo jugador, ni concesiones estructurales que alteraran el equilibrio general del equipo. Todo estaría subordinado a una idea colectiva mucho más rígida en términos de exigencia: presión tras pérdida inmediata, esfuerzos repetidos sin balón, compromiso defensivo de todos los jugadores ofensivos y una intensidad que se mantiene durante los 90 minutos sin excepciones. En un escenario así, incluso una estrella mundial como Mbappé tendría que adaptarse a nuevas responsabilidades sin balón, asumir recorridos defensivos más largos y participar activamente en la presión coordinada del equipo. Su talento seguiría siendo fundamental, pero su expresión estaría enmarcada dentro de un sistema que prioriza el funcionamiento global por encima de la libertad individual. No se trataría de limitar su capacidad, sino de canalizarla dentro de una estructura donde el rendimiento colectivo es la medida principal del éxito. En paralelo, también aparecen otras opciones o estilos de dirección que generan un contraste interesante con el modelo de alta exigencia colectiva. Perfiles como José Mourinho representan una forma completamente distinta de gestionar grandes estrellas y proyectos ambiciosos. Su enfoque, más pragmático y adaptable, ha demostrado en múltiples etapas su capacidad para convivir con jugadores de élite, construyendo estructuras donde la jerarquía del vestuario está claramente definida, pero donde también existe margen para que determinados talentos tengan un rol más libre en el plano ofensivo. En ese tipo de modelos, el equilibrio interno del equipo se construye de otra manera. No necesariamente a partir de una presión constante o un despliegue físico extremo, sino a través de una organización más estratégica, donde la solidez defensiva, el control de los momentos del partido y la gestión emocional del grupo cobran un peso fundamental. Esto puede encajar mejor con la idea de mantener a una estrella como Mbappé en una posición de protagonismo ofensivo sin exigirle el mismo nivel de sacrificio constante que otros sistemas más intensos. Incluso dentro de este abanico de opciones aparecen entrenadores con mayor flexibilidad táctica, capaces de ajustar su modelo en función del talento disponible en la plantilla. Técnicos que no imponen una única identidad inamovible,
sino que adaptan sus ideas para sacar el máximo rendimiento de sus piezas clave, manteniendo ciertos equilibrios internos en el vestuario sin romper la jerarquía natural que se forma alrededor de los jugadores más determinantes. En definitiva, el debate no se limita únicamente a nombres propios, sino a formas completamente distintas de entender el fútbol de élite moderno. Entre la estructura colectiva intensa y exigente de un entrenador como Klopp, la gestión más pragmática y jerárquica de un perfil como Mourinho, o la flexibilidad de otros técnicos capaces de moldearse al talento de sus estrellas, se abre un abanico de posibilidades donde cada decisión implica un cambio profundo en la manera de competir, de entrenar y de construir un proyecto ganador alrededor de figuras como Mbappé. El debate, sin embargo, va mucho más allá de los nombres o de los entrenadores concretos que puedan ocupar el banquillo en un momento determinado. Lo que realmente está en juego es algo mucho más profundo y estructural, la propia identidad del Real Madrid como institución deportiva, como proyecto histórico y como referencia mundial del fútbol. El club blanco ha funcionado durante décadas bajo una arquitectura muy definida, casi inalterable en su esencia. Una estructura en la que la directiva asume las decisiones estratégicas de largo alcance, el entrenador es la figura encargada de liderar el proyecto deportivo en el día a día y los jugadores son quienes ejecutan dentro del terreno de juego aquello que se ha diseñado previamente. Este equilibrio de poderes, aunque a veces tensionado, ha sido uno de los pilares fundamentales que han sostenido la grandeza del club a lo largo de su historia. Sin embargo, cuando ese equilibrio se altera, aunque sea de forma sutil, todo el sistema puede resentirse de manera significativa. No se trata únicamente de una cuestión organizativa, sino de una dinámica de poder que afecta directamente a la estabilidad del vestuario, a la coherencia del proyecto deportivo y a la percepción interna y externa del club. Por eso existe tanta sensibilidad en torno a la posibilidad de que un jugador, por muy importante que sea su figura o su impacto mediático, pueda llegar a tener capacidad real de influir en la elección del entrenador o en decisiones estructurales que tradicionalmente no le corresponden. Ese tipo de escenarios abre una puerta delicada, una grieta en el modelo clásico de gestión, que inevitablemente cambia las reglas del juego. Porque una vez que se establece la idea de que determinadas figuras dentro del vestuario pueden condicionar decisiones que van más allá del campo, se genera un precedente que puede tener consecuencias a medio y largo plazo. No solo afecta al presente, sino que reconfigura la manera en la que se entiende la autoridad dentro del club. Desde esta perspectiva, nombres como Klopp representan mucho más que una simple opción técnica o táctica. Representan una filosofía de fútbol muy definida, basada en la disciplina táctica, en el esfuerzo colectivo constante y en una exigencia física y mental que no admite relajación. Es un modelo en el que el talento individual existe y es importante, pero siempre está subordinado a una estructura general, a un sistema colectivo que no se negocia y que se mantiene por encima de cualquier jugador, por relevante que éste sea. Este tipo de enfoque, aunque exitoso en muchos contextos, puede generar ciertos puntos de fricción en vestuarios donde existen jugadores acostumbrados a un grado mayor de libertad táctica, a un protagonismo más marcado o a una relación más flexible con la autoridad del entrenador. En clubes de la magnitud del Real Madrid, donde conviven estrellas de primer nivel mundial con trayectorias consolidadas y personalidades fuertes, este tipo de diferencias filosóficas no son menores, sino que pueden convertirse en elementos determinantes de la convivencia interna. En el vestuario, estas dinámicas no siempre se verbalizan de forma abierta, pero se perciben con claridad en el día a día. Se manifiestan en pequeños detalles, en la aceptación o no de determinadas decisiones, en la forma en la que se asumen los roles dentro del equipo o en cómo se interpreta la autoridad del cuerpo técnico. Aunque desde fuera todo pueda parecer armonioso, internamente estas tensiones existen y forman parte natural de cualquier gran club de élite. Al mismo tiempo, en los despachos la lectura es completamente distinta. Allí no se analizan emociones ni percepciones inmediatas, sino consecuencias, escenarios futuros y estabilidad institucional. Cada decisión de este nivel es estudiada con frialdad, porque se entiende que no solo afecta a una temporada concreta, sino que puede definir el rumbo del club durante años. La elección de un entrenador, especialmente en un entorno como el del Real Madrid, nunca es una decisión aislada, sino una apuesta estructural que condiciona fichajes, estilos de juego, jerarquías internas y hasta la relación con la afición. La gran cuestión, por tanto, sigue abierta y sin una respuesta sencilla. ¿Qué modelo quiere ser realmente el Real Madrid en esta nueva etapa de su historia? Un equipo construido alrededor de grandes estrellas, donde el talento individual no solo brilla sino que también tiene cierto grado de influencia en la estructura deportiva, o un bloque mucho más rígido, donde el colectivo, la disciplina táctica y la autoridad del entrenador están claramente por encima de cualquier figura individual. No hay una respuesta fácil porque ambos modelos tienen ventajas y riesgos. El primero puede potenciar el brillo individual y la capacidad de decisión de los jugadores más determinantes,
pero también puede generar desequilibrios internos si las jerarquías no están bien definidas. El segundo puede aportar estabilidad, orden y coherencia táctica, pero también puede limitar la expresión individual de ciertos talentos excepcionales. Lo único que parece claro es que la decisión que se tome en torno a este tipo de debates no será menor ni superficial. Al contrario, marcará un punto de inflexión importante en la identidad del club, en su forma de competir y en cómo se proyecta hacia el futuro. Porque en un club como el Real Madrid, cada elección estratégica no solo construye el presente, sino que también redefine, de manera silenciosa pero profunda, lo que el club es y lo que quiere seguir siendo en el fútbol mundial.